Saludo a todas las personas que pueden ver este video. Primero que nada, mi nombre es Marcial Pinzón, pertenezco a la Universidad de Santander, estoy en la maestría de Educación Superior y estamos en la materia de lo que es las competencias metacognitivas. Esta oportunidad la tenemos para presentar un poco acerca del impacto de las TIC en la didáctica y la metacognición. Como pequeña introducción podemos hablar de la didáctica docente. Es esa manera como el maestro expone o explica un tema, esa forma de actuación, dinamización de la actividad educativa para compartir conocimientos y lograr que el estudiante a la vez los haga suyo. Es importante resaltar que las estrategias del docente utilizadas para poder desarrollar ese aprendizaje dentro de cada estudiante es aquello que conocemos como didáctica. En simple manera, son todas esas herramientas que utilizamos para poder impactar la vida de los estudiantes, que logren el aprendizaje y sobre todo que sea de una manera dinámica, sencilla y que sea agradable a la vista de cada uno de los estudiantes. Las TIC en la didáctica. Según Fandos, Jiménez y González en el 2002, nos plantean la relación de las TIC y la didáctica reflejada en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, ya que estas constituyen una instancia que va más allá de lo instrumental y estas se deben articular con aspectos conceptuales y metodológicos por cuanto la educación es una fuente generadora de interrogantes que conlleva a la construcción de propuestas de interpretación y a la ejecución de acciones para la resolución de problemas. Definitivamente, la tecnología de la información y la comunicación hacen un impacto importante dentro de la didáctica, pero sobre todo estas dos juntas hacen que la educación del siglo XXI y del hoy por hoy pues tenga un cambio bien radical y un impacto muy importante dentro del aprendizaje de cada estudiante. La educación preescolar, sabemos que la educación pues tiene diferentes etapas. La inicial es la etapa preescolar y no es más que aquella que se produce antes del ingreso del niño a la escolaridad obligatoria y se enfoca en todas esas partes de hábitos, destrezas, valores que de repente ya vienen inculcados desde el hogar y que van a ser más fundamentados dentro del periodo preescolar junto con el docente. Aunque en esta parte no veamos mucho el aspecto de la escritura, la lectura, la memorización, pues la parte preescolar abarca una parte muy importante como lo es el reconocimiento y esa familiarización con lo que son las vocales. Por ende, vamos a trabajar un poco la didáctica en la parte preescolar con la asimilación de las vocales. La didáctica en la educación preescolar la podemos ver en la clasificación de las vocales. Una forma didáctica de enseñarle las vocales a los niños es utilizando cajetas que lleve una representación de cada una de las vocales. A su vez, cortamos diferentes imágenes que posean animales, objetos, cosas, personas que tengan sus iniciales con vocales y que los niños puedan dividir dentro de cada caja según sea el inicial de la imagen. Por ejemplo, aquí vemos la A se asemeja con la abeja, la E con el elefante, el O con el oso, la U con el unicornio. Entonces, esta es una forma didáctica sencilla en que los niños pueden practicar las vocales de una manera más divertida y no tan monótona. Otra fase de la educación es la educación básica, la fase de la educación básica. Esta hace referencia a ese tramo formativo que proporciona una formación común universal, o sea, toda esta parte de leer, escribir y calcular.
Para entrar a la parte de la didáctica en la educación básica, pues hacemos referencia más que nada a juegos competitivos. Para enseñar, por ejemplo, lo que es las matemáticas, para que no sea algo tan tedioso como aprenderse todas las tablas de multiplicar, que sea más divertido, podemos utilizar juegos como eh, la tabla de multiplicar realizando respuestas con la elaboración de números con masillas. El salón lo podemos dividir en grupos de dos y entre los grupos se pueden apoyar para la respuesta y el que esté participando enfrente o que sea elegido tiene que realizar la respuesta con la masilla elaborando el número y el primero que realice este pues le da un punto a su grupo. También está la realización de palitos de paletas con diferentes operaciones eh, de la tabla de multiplicar. La idea es que el docente logre inculcar dentro de cada estudiante el hecho de competir, el hecho de ganar, el hecho de aportar a su equipo y que olviden un poco la parte de el hecho de que se tienen que aprender una tabla extensa, que es difícil, que son muchos números y es una forma bastante atractiva de desarrollar la didáctica dentro de la educación básica. Ya pasamos entonces a la educación superior y pues la educación superior nos habla la parte de la didáctica que no debe concebirse como un modo de simplificar o reducir su alcance. Por lo general, el accional está bajo el empleo de las perspectivas. Entonces, es importante resaltar que dentro de la educación superior, la didáctica se vuelve un poquito más difícil, no es tan sencillo como las anteriores, pues la utilización de actividades lúdicas pues mejora mucho la inmersión de la didáctica dentro de lo que es el proceso educativo. Sin embargo, la educación superior nos queda fuera de esta. Y bueno, una forma diferente de implantar lo que es la didáctica en la educación superior es utilizando los juegos de percepción. Estos permiten que el estudiante eh, pueda plantear su análisis crítico, su punto de vista acerca de lo que le pueda estar representando una imagen. El profesor tiene la capacidad de valorar ese punto crítico, esa capacidad de análisis y perspectiva de cada estudiante y hace que la clase se vuelva diferente, participativa y todos tienen la oportunidad de dar su punto de vista de forma libre, sin temor a equivocarse o tener que coincidir con las personas, pues cada ser, cada estudiante tiene la capacidad de ser único y de no tener que coincidir con los pensamientos de los demás estudiantes. Esto es una forma de practicar la didáctica dentro de la educación superior. Hay muchas más formas, pero esta es una idea bastante sólida de lo que podemos practicar como docentes. Y pues en conclusión, cabe resaltar que incorporar las TIC como mediadoras del proceso de aprendizaje nos lleva a valorar y a reflexionar sobre su eficacia en la enseñanza. La didáctica se ha constituido como el ámbito de organización de reglas para hacer que la enseñanza sea más eficaz. Entonces, todos estos medios que nos ofrece pues la tecnología, la información y la comunicación en este nuevo siglo es una ventaja que pues de repente generaciones anteriores no poseían y hoy en día sí, y más aún cuando la educación está netamente virtual y por eso debemos aprovecharla en gran manera. Los dejo con esta imagen que me encantó. Enseñar implica despertar en el otro el gusto de aprender. Tenemos que desarrollar como docentes esa capacidad de hacer que todos nuestros estudiantes quieran aprender, que amen tanto el conocimiento y lo que nosotros dictamos hacia ellos, sabiendo tener esa empatía y ese amor hacia nuestros estudiantes. Y aquí podemos observar
lo que es la bibliografía utilizada para la realización de este documento. Muchas gracias.